Hoy iniciamos con Isabel Soto este conversatorio en homenaje y en recuerdo a los obreros que en el año 2021 en la Patagonia Austral Argentina se levantaron contra la explotación y el hambre que imponían unas condiciones de trabajo prácticamente de esclavitud. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Chan, gusto de saludarte, un abrazo. ¿Qué tal todo por ahí? Todo bien, mucho frío, mucho COVID, pero bueno, no nos toca. Para ubicarnos un poco en este conversatorio que iniciamos hoy contigo, nuestra intención, tuya y mía, es poder invitar a otras personas que tengan una estrecha relación con estos acontecimientos que de una u otra manera queremos recuperar y conmemorar a través de esta Comisión por el Centenario de la Patagonia Rebelde para divulgar, en todo caso, la figura y la trayectoria de tu padre. ¿Cómo podríamos presentarlo? Bueno, Antonio Soto fue el líder de las huelgas de la Patagonia en los años 20 y 21, siendo muy joven, con 23 años solamente. Y la verdad es que si tú me pides definirlo, era un hombre íntegro, de principios muy justos y muy leal, con gran sentido de lealtad a la amistad, un gran conversador, y yo creo que tenía esas condiciones innatas que tienen los líderes, ¿no? Porque si tú piensas cómo, y esto lo he dicho muchas veces, cómo mi padre recién llegaba a Río Gallego, un mes, una cosa así, lo invitan a ir a esta reunión de la Fora y logra ponerse en el sitio de secretario general de la Fora. Inclusive no hablando a lo mejor muy bien el castellano, ¿no? Porque él falaba galego, entonces había llegado hacían 6 años nada más a Argentina. Y bueno, un hombre de principios de izquierda, obviamente, se le ha definido como anarquista, como comunista, como bolchevique, en fin. Yo creo que es difícil en este momento ponerle una etiqueta porque esto ha evolucionado mucho, entonces no le podemos poner una etiqueta a Antonio Soto desde el punto de valga decir solamente que era un hombre de izquierda y de principios muy sólidos. ¿Dónde nació tu padre? Mi padre nace en Ferrol, Galicia, en España, en pleno centro de la casa paterna, está en pleno centro de Ferrol. Y se supone por los historiadores, por ustedes mismos, ¿no? Por ti, por tu hermano, que sus primeras ideas de política las aprende en la escuela industrial, ¿no es cierto? Donde pasan por los astilleros Bazán, donde ahí los obreros se reunían a conversar y bueno, por ahí se empieza a empapar de estas ideas que lo llevan después en América a poder transformarse en el líder que fue. ¿Con qué realidad se había encontrado él en aquellos años 20 y 21 en la Patagonia Argentina? Si usamos un término moderno, me daba tips de lo que ocurría con los seres humanos, digamos, ¿ya? Cómo tú tenías que mantener la igualdad, cómo el ser humano tenía los mismos derechos, que la explotación de los peones era terrible, porque él inclusive casada con mi madre y yo siendo niña, trabajan en la estancia penitente, de tal manera, y esa estancia era de los Menéndez, ¿ya? De tal manera que ahí vuelve a sufrir, yo creo que todas estas injusticias, ¿no? De estos patrones de fondo que
que se creían que estaban en la época medieval y que el obrero no valía nada. Entonces siempre me hablaba de la igualdad del ser humano, del respeto a los derechos humanos, que en ese momento no se mencionaba así, pero que es lo que es hoy en día, ¿no? La igualdad de la mujer, porque él me decía que yo tenía que estudiar, que tenía que ser una profesional, porque el hecho de ser mujer no era un impedimento para lograr las metas que uno se ponía en la vida, y que la meta no tenía que ser solamente ser esposa de o dedicarte a criar hijos. Cuando entrevisté a Osvaldo Bayer en Buenos Aires en el año 96, y para el documental que hicimos para conmemorar el centenario de tu padre, una de las tantas preguntas que le hice a Osvaldo era cuál era el contexto sociopolítico, económico de la Patagonia austral argentina en aquellos años, y cuáles eran también los sujetos sociales que interactuaban. Si te parece, vemos esas imágenes, escuchamos a Osvaldo y luego seguimos. Perfecto, un hermoso recuerdo. Los actores sociales de esas dos huelgas, que realmente han quedado para la historia patagónica como tal vez uno de los hechos principales, eran dos aspectos, digamos, casi medieval, ¿no? Es decir, los dueños de la tierra y las pionadas, más las pequeñas ciudades con su pequeña burguesía, sus médicos, sus policías, su abogado, y la diferencia era muy grande, es decir, sin convenios rurales. Allí era la ley más salvaje de la oferta y la demanda. Y todo eso se pudo hacer, un poco la gran riqueza de la lana en esos años. En el 20 comenzará la crisis, tal vez de ahí también comienzan los problemas. Fueron los chilotes, es decir, la gente traída de Chile por lo barato que se los podía emplear, y porque además los argentinos de las Pampas no iban, era muy frío y además pagaban muy poco. Y es así como se van formando poco a poco las sociedades obreras. En aquel tiempo el movimiento obrero argentino se había ido formando a través de tres ideologías: el anarquismo, venido de España, principalmente de Andalucía y de Cataluña, y de Italia, el socialismo, traído por los alemanes marxistas expulsados por Bismarck, y los denominados sindicalistas revolucionarios, que de revolucionarios tenían poco, eran más bien después denominados sindicalistas puros, una especie también un poco anarquistas eran ellos, cuya ideología había venido también de Italia y de Francia. Y en la Patagonia, en forma muy rudimentaria, las primeras organizaciones obreras vienen a través de los obreros marítimos. Son los obreros marítimos que van sembrando la semilla del sindicalismo. Y es allí por donde se mete, digamos, la ideología anarquista, pero bastante difusa, es decir, no hubo divisiones en el sindicalismo ideológico. Hubo divisiones de otro tipo. Por ejemplo, jamás, y eso que las huelgas se hicieron en el 20, 21, 22, hubo la división que ocurrió en Buenos Aires, donde los anarquistas se dividieron en anarquistas y en anarco-bolcheviques, es decir, los anarquistas que se declaran a favor de la Revolución Rusa. Eso no ocurre en Patagonia, siguen todos unidos. Los que realmente son dejados de lado son varios dirigentes muy corruptos que quedan afuera, pero ellos mantienen su línea con Buenos Aires, son a través de la Marítima, de la Federación Obrera Marítima. Y por el otro lado, los estancieros, en gran parte ingleses, mejor dicho escoceses más que ingleses, porque habían traído las ovejas desde las Malvinas, y realmente ellos criados como los dueños de la tierra, es decir, con tipo dueños de extensiones enormes, con muy buenas relaciones con el poder político,
y por eso ellos lograrán el envío del ejército para la represión posterior de las huelgas. Osvaldo tiene mucha razón al decir que estos sindicatos obreros parten con los sindicatos marítimos, ¿no es cierto? Porque el obrero siente la necesidad de organizarse, y es así como entran los partidos políticos, por decirlo así, los anarquistas, los socialistas, los obreros, y bueno, y ahí logran formar la federación. Yo creo que es una maravilla lo que pudieron hacer, porque se sentían explotados, pero no sabían por dónde tomar el camino, por dónde tomar el rumbo, ¿no? Y yo creo que ahí llegó, bueno, no solamente mi padre fue líder, ahí hubo muchos otros líderes. Por supuesto. Osvaldo también nos nombra, ¿no? Pero tal vez mi padre llegó como a dar el empujoncito con su juventud, con su ímpetu, ¿ya? Y además no conocer bien lo que estaba ocurriendo, porque yo creo que eso también, no creo que sabía bien a quién se enfrentaba, porque todos estos ingleses o escoceses, como los define muy bien Osvaldo, ¿no? Eran de la época medieval. O sea, ellos defendían la nacionalidad, ellos defendían la argentinidad, ellos defendían la tierra, mientras que el resto, los obreros, los trabajadores de todos los países de Europa y fundamentalmente chilenos de Chiloé, o sea, los chilotes, como eran evidentemente marginados y despreciados como extranjeros, ¿no? Sí, pero por supuesto, pero piensa tú que el chilote era una mano de obra muy barata para ellos, además por las condiciones que se vivían climáticas en Santa Cruz en ese momento. Los argentinos no querían venir a trabajar en el sur, a lo sumo trabajaba la gente que era de ahí de la región, nada más, claro, porque había que ver lo que eran 20, 30 grados bajo cero en aquellas épocas para arrear animales o para poder vivir. Sí. Y la verdad, de la forma mísera que vivían, ¿no? Me consta porque cuando estuve en la Patagonia, los trabajadores rurales seguían manteniendo situaciones de trabajo verdaderamente de siglos pasados. Un maltrato objetivo sobre las personas que todavía hoy siguen trabajando en la Patagonia. Así que me imagino las condiciones de hace un siglo atrás. Eran terribles. Bueno, yo me acuerdo, tengo una anécdota ahí que yo tendría unos 4 o 5 años y de ahí tengo recuerdos ya de mi padre. Y él cuando ensillaba el caballo me decía que en esas monturas, con esas monturas mucha gente había tenido que vivir por años de su vida. Y yo no podía entender, o sea, sí, me lo decían y yo seguía saltando y todo, pero son recuerdos que después vas recapitulando, ¿no? Y como con 2 o 3 cueros tenías que pasar esas noches terribles y, como tú dices, vivir alimentarte de la carne que tenías ahí, nada más, o sea, una alimentación paupérrima porque es solo proteína, nada más. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión que se ha creado de campaña Centenario Patagonia Rebelde, de la cual tú participas de una manera muy activa? Para mí fue una sorpresa el año 2019, cuando me cuentan que ya están armando, ya tenían muchas cosas hechas a través del Ministerio de Secretaría Social, de la Secretaría de Recursos Humanos, habían conformado mesas en toda la provincia prácticamente, y las que faltaban ya las estaban por conformar, y habían logrado que el día 7 de diciembre fuera festivo. Bueno, y estas mesas se crean para poder mantener viva la memoria, y no solamente para celebrar el centenario, o sea,
Tal vez la génesis fue, sí, celebrar el centenario, ¿ya? Pero en este momento se han dado cuenta, han crecido tanto las mesas. Ayer, por ejemplo, dimos inicio a al concurso Osvaldo Bayer 3. Y fue maravilloso porque estaban las universidades del sur chileno, las universidades estatales, sí, sí, representadas. Dentro del jurado hay un escritor chileno de Punta Arenas. O sea, estaban los gremios, estaba los gremios argentinos, pero también estaban los gremios chilenos. Y eso nos hizo ver, yo creo, y lo dijo muy bien la ministra de Desarrollo Social, que esto no es solamente para mantener la memoria por el centenario, es para mantener la memoria hacia adelante. Y qué mejor, mira, a mí me consta, y a ti también, yo creo que tenemos amigos en común, en las universidades de la Patagonia se han formado grandes historiadores y han salido grandes literatos. Yo creo que ellos, al estar en el aula, van a ser los depositarios de esta memoria que tanto los hijos de Bayer como yo podamos dejar, y serán ellos los encargados de transmitirlo a sus alumnos y que sus alumnos realmente conozcan esta historia, este magnicidio espantoso que ocurrió y que nos afecta a los dos pueblos. El momento en el que se produce es un momento de confrontación de clases, es un momento donde se reprime de una manera salvaje las nuevas expresiones de lucha por la justicia social. El caso de la Semana Trágica, por ejemplo, en Buenos Aires, un tiempo antes. El tema, por ejemplo, la comuna de Puerto Natales en el año 19. O sea que evidentemente el poder, el capitalismo, quería destruir a sangre y fuego cualquier tipo de lucha por la defensa de los derechos sociales, humanos, y evidentemente eso hay que recordarlo. Si te parece, vemos un poquito del documental donde en la película La Patagonia Rebelde se desarrolla esta represión. ¿Dónde está Antonio Soto? ¿Dónde está Antonio Soto? Terrible, terrible. A mí hasta los días de hoy, cuando yo entro a Estancia Anita, que he podido entrar unas cuantas veces, se me recoge el corazón. O sea, pienso que ahí hay tantos cadáveres, eso es un osario. O sea, realmente es un osario. Ahí hay tantos compatriotas, tanta gente de tantas nacionalidades que dio su vida por eso, y que, bueno, yo creo que en algún momento más adelante, si esto sigue, se va a poder rescatar, se van a poder rescatar esos huesos, ¿no? Esos cadáveres, y poder darles una sepultura. Honrarlos como merecen, ¿no? Exactamente, honrarlos como se merecen. Las mesas de la huelga partieron así, no en forma tímida, porque la verdad que los argentinos afortunadamente no son tímidos. partieron con mucha vehemencia y bueno, y se fueron haciendo mesas en toda la provincia. En este momento no sé cuántas son en realidad, pero desde Puerto Deseado al sur, en todas partes hay mesas. En Gregores, en Calafate, en Jaramillo, en cosas pequeñitas, San Julián, Deseado, en fin, muchas mesas. Tú y yo vamos a aportar también nuestro granito de arena con estos conversatorios que vamos a hacer a partir de ahora, contigo
comenzamos el primero de esta serie de conversatorios alrededor de las distintas personas que participan de la comisión. Hubo otras personas importantes como para poder rescatar y recuperar su legado relacionado con estas huelgas, su opinión, su interpretación, también una interpretación actual de todo este fenómeno político de las huelgas del 2021 en la Patagonia. Y quería que me contaras a quiénes podemos ir entrevistando en los próximos encuentros. Para mí, la primera persona que debemos entrevistar es a Esteban Bayer, el hijo de Osvaldo. Ya él es un gran depositario de la memoria de su padre, ¿ya? Y después, bueno, te sugiero que empezar por el norte de la provincia de Santa Cruz y partir con Marisa Mancilla, que tiene ya muchos años haciendo el recorrido turístico con las guías, y la verdad que ellos lograron meter el tema ya a través del puerto. Y por ahí, así, bueno, ella te lo va a contar mejor que nadie, ¿no? Muy bien. Pero, y de ahí, bueno, vamos a ir a Jaramillo, de ahí vamos a ir bajando hacia el sur. Por ahora tenemos esas tres personas contactadas y ya, bueno, ellas están... Por lo que veo, tú te quieres alejar un poquito del frío, e ir un poquito hacia el norte para tomarte tu tiempo e ir bajando poco a poco. Por supuesto, llegar al final a Río Gallego, que fue donde partieron ellos y donde hicieron, y donde están las mesas, bueno, en todas partes están muy bien constituidas, pero ellos han hecho tantas cosas. Fíjate que ya tienen toda esta señalética de los caminos. Sí. Por ejemplo, ahora en Calafate dice, a 10 kilómetros está Cianita. O sea, como... Y ponen un parrafito de lo que es ahí el memorial, ¿ya? Sí. De la huelga. Entonces, yo encuentro que la gente vialidad, todo el mundo, esto de que hayan logrado que las boletas de la luz tengan, por ejemplo, el logo. Sí. Exactamente, sí. El logo de las huelgas. Han hecho cosas maravillosas que uno ni se las imaginaba, ¿no? Cuando te entrevisté en el año 96, te pregunté sobre tu padre, te pregunté qué es lo que deseabas sobre la realidad en la que vivíamos en aquellos años del 96, también como hoy, una realidad de donde se producen muchas injusticias sociales, y me dijiste esto. Vamos a verlo. Hay que instar a que nuestra juventud, a que nuestros líderes realmente reivindiquen al obrero, reivindiquen al obrero de campo, porque el obrero de campo sigue siendo, o sea, se peleó, se dieron miles de vidas por eso y sigue siendo tratado igual. Entonces, a mí me gustaría que hubiera muchos Antonio Soto, ¿ya? Que hubieran muchos dirigentes para que realmente pudiera reivindicarse el honor del campesino chileno y argentino. Pasó el tiempo, Isabel. Sí, cualquier cantidad de años, pero qué bonito el recuerdo de eso. Yo con unos cuantos kilos más, pero no, feliz de la vida. y la verdad que ahí yo todavía estaba activa, todavía estaba trabajando, ahora, bueno, estoy dedicada solamente... Ahora estás activa en otros aspectos, en otros planos, siempre activa. Siempre activa, en lo social sobre todo, que es donde más tenemos que poner, y ahora tenemos que ponernos muy activos nosotros por la reacción de la convención, de la Constitución. La Convención Constituyente tiene que trabajar y si no se apoya, no tenemos que apoyarlos, o sea... Van a venir muchas consultas, van a venir muchos cabildos y bueno, ahí hay que estar.
la constituyente evidentemente abre la puerta a un Chile nuevo y también puede abrir otras puertas en América Latina, porque lo que está sucediendo en Colombia, por ejemplo, tiene algunos puntos en común con lo sucedido en los orígenes en Chile. No sé qué opinas tú. Sí, es muy parecido. Es bien parecido. Lo que ocurrió también fue la gente joven. Aquí la verdad que fueron los estudiantes secundarios de 14, 15 años, de 13 años. Ellos partieron con toda esta vuelta y el pueblo se les sumó porque vio que no, porque todo partió porque subieron 30 pesos la tarifa del metro, ¿no? Entonces no eran 30 pesos, eran 30 años. Y claro, entonces bueno, ahora que logramos triunfar para poder hacer una nueva constitución, creo yo que hay que apoyar a nuestros constituyentes, más que la derecha tuvo una derrota en la Asamblea Constituyente, pero espantosa. Ya. De tal manera de que no va a poder defender nada de la constitución pinochetista, ¿no? Sí, de la actual. Y además que tenemos 17 escaños para los pueblos originarios, por primera vez. Muy importante. Claro. Muy, muy importante, sí. Y la verdad es que estamos todos muy contentos por eso. Yo creo que estamos pasando momentos muy difíciles por el COVID, muy, muy difíciles. Estamos retirando los ahorros previsionales, cosas así, pero para poder sobrevivir, pero la verdad es que la gente dentro de todo está contenta, porque sabe que esta Asamblea Constituyente lo más probable es que tengamos una sola Cámara, que nuestro régimen no sea presidencialista como es en este momento. En fin, van a cambiar cosas radicales. Bueno, qué bien, me alegro. Así que yo creo que sí, tenemos una gran responsabilidad los chilenos con Latinoamérica para redactar esta nueva constitución. Esperemos que esta nueva constitución abra la puerta a que haya, como tú decías antes, muchos Antonio Soto, que haya muchos Salvador Allende y que también haya muchos Osvaldo Bayer para investigar la realidad y la lucha que estamos protagonizando hoy en Chile, en Argentina y en el mundo. Exactamente, amigo. Bueno, Isabel, seguimos en la próxima entonces. Un placer, Jean. Gusto saludar. Un beso enorme. Chao. Chao. Chao.